¿Ya tienen su tarea? ¿Sí? ¿Ya saben dónde encontrarla? Perfecto, ¿ya tienen fecha de examen? Súper. Vamos a empezar con conjuntos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con una lluvia de ideas. Seguramente ya vieron conjuntos en algunos otros cursos como cálculo. Entonces, vamos a recuperar esas ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo define un conjunto? Y aquí lo voy a poner entre comillas. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo definen un conjunto? O ¿cómo describen un conjunto? La agrupación de, no sé si llamarlo objetos o cosas, más bien cosas que tienen algo en común. La agrupación de cosas que tienen algo en común. ¿Alguna otra idea? ¿Sí se alcanza a ver? Está muy oscuro. ¿Pero sí se ve? Súper. ¿Alguna otra idea? O algo que dijeran, a lo mejor lo puedo mejorar, la reacción, o que les han dicho que es un conjunto. O denme ejemplos de conjuntos. Los números naturales, reales, racionales, complejos. ¿Ejemplos? Bueno, acá lo vamos a poner. Los imaginarios también serían un conjunto. Exacto. Entonces tenemos los diferentes conjuntos de números, me dijeron los reales, los racionales, los complejos, los naturales. ¿Qué más? Los enteros. Los enteros. Los imaginarios también serían un conjunto. Son los complejos. No, los complejos necesitan sí o sí tener la una parte parte real real y la y parte un... imaginaria. Entonces sería un subconjunto de los pero sí, solo la parte imaginaria, ¿no? ¿Qué otros subconjuntos conocen? No sé si cuente, pero nosotros no seríamos como un conjunto, o sea, el salón. El conjunto de personas de este salón. ¿Y qué serían características en comunes que somos humanos, que somos estudiantes? Que tienen algo en común, vamos a cambiarlo a propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, todas las personas que están aquí, lo que podemos decir que su propiedad es que están en el salón tal número, ¿no? Otro criterio de propiedad sería que están inscritos en la materia, ¿no? Otro criterio son todas las, no sé, ya podemos ir especificando cuál es la propiedad que satisface, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vieron con Hank? Es que estas propiedades, vamos a tener una propiedad y la variable, ¿cuál es nuestra variable? Pues las personas que estamos aquí, ¿sí? Entonces, lo ponemos de este lado, ¿sí? La propiedad que satisface los elementos X. ¿Quién es X? Las personas que están aquí. O la propiedad de solamente la parte imaginaria de los números complejos, ¿sí? O la propiedad de ser un número entero positivo incluyendo el cero, los naturales, ¿no? Entonces, esto que tengan algo en común son las propiedades que los están definiendo, ¿sí? Ahora, las cosas. Estas cosas, pues sí, son cosas, pero generalmente cuando, al menos a mí me pasa, cuando hablamos de una cosa, pienso en algo que es físicamente tangible, ¿sí? Los números no es algo tangible. Y ahí podemos irnos a una pregunta muy filosófica. ¿Qué es un número? ¿Qué es un número? Queremos definir una propiedad, ¿no? Entonces nos vamos hacia la pregunta ¿qué es? ¿No? Para poder definir un número. ¿Qué es un número? Un símbolo que nos indica la cantidad de algo. Un símbolo. O bueno, eso sería en los naturales, ya que por ejemplo no tendría sentido cantidad de algo negativa. Por ejemplo, ¿qué es el número 2?
2. Aquí tenemos una respuesta, que el número 2 es un símbolo. ¿Sí? Pero este número 2 lo estamos representando como un símbolo indoarábico, ¿no? Es origen. ¿Es el único símbolo que representa el 2? No, tenemos un montón. Al menos el maya sabemos que es este. Ah, es cierto. El maya son 2 puntitos. ¿Sí? ¿Conocen otro símbolo del 2? ¿Los qué, perdón? El romano, ¿no? Que son las 2 rayitas. Binario 0-1. Sí. ¿Cuál es el binario? ¿Cuál es el número 2 en binario? 1-0. ¿O 10? ¿No? Bueno, hay diferentes representaciones. Entonces, ¿un número es un símbolo como tal? ¿O es algo más? Es una representación de una idea. Es una idea, ¿sí? El símbolo nos representa una idea. ¿Qué idea nos está representando? Una cantidad. ¿Qué es una cantidad? Regresamos a la idea del número. ¿Sí? Entonces es circular. No tanto. Lo que nos está representando, si es la idea de una cantidad, hicimos el ejercicio de si ustedes son pastores y cómo tratar. En realidad, lo que están haciendo es tomar un conjunto, que ese conjunto tiene 2 objetos, ¿sí? Entonces, llámese ovejas, personas, vamos a poner que son 2 personitas aquí. Entonces, el número 2, lo que me está representando es cuántos elementos tiene este conjunto. ¿Sí? ¿Me interesan las propiedades específicas que hay aquí? No, solo me interesa la cantidad. ¿Sí? Entonces, estamos viendo o estamos analizando que el número en realidad nos representa la idea de una cantidad. ¿Sí? ¿Qué es la cantidad? Lo que vamos a llamar la cardinalidad de un conjunto. En esos conjuntos que podemos contar, decimos finitos, es muy diferente a cuando estemos hablando en esos conjuntos que sabemos que intuitivamente son infinitos, ¿vale? Pero por eso el infinito no es un número, ¿no? El infinito, más bien el número, nos está representando la cantidad de elementos que hay en un conjunto finito, ¿sí? Entonces aquí ya estoy mezclando varias ideas, pero es para evidenciar que es bien importante cómo vamos a definir las propiedades, cuál es su impacto que tiene y qué es lo que nos está representando. Algo tan sencillo como la idea de qué es un número, porque desde que estamos pequeñitos nos enseñan a contar. Ah, ¿cuántos años tienes? 2. Levantamos así, no, baja un dedo. Así, ¿no? Nos enseñan a contar. ¿Pero qué representa este 2? El tiempo que hemos vivido, por así decirlo. Es la cardinalidad o el número de días, ¿no? Esta unidad de medida. ¿Sí? Pero es una idea de una cantidad, ¿sí? Que eso se llama principio de conteo, ¿no? O principio de conteo que nos enseñan en la primaria o en el quinto, y no sabíamos que así se llama, ¿va? Ok. Entonces, fue fácil definir o encontrar esta idea de número, más o menos, ¿no? Medio atropellada, ¿sí? El conjunto sí lo vamos a entender como una agrupación, ¿sí? De objetos o elementos que tienen características en común. Esas características en común le vamos a llamar sus propiedades, ¿sí? Esta definición es un consenso, ¿sí? Dada por Cantor, ¿sí? Porque la idea de definir exactamente qué es un conjunto empieza a ser muy recursivo, ¿sí? No, cíclico las ideas. Entonces decir, ok, ¿qué vamos a entender por un conjunto? Simplemente una agrupación de elementos que comparten características en común. Esas características en común van a ser sus propiedades, ¿vale? Entonces, voy a escribir esa definición, ¿vale? ¿Puedo borrar eso? Sí, ¿no?
Definición. Un conjunto es una agrupación o una colección de elementos que comparten características o propiedades en común. Propiedades en común, ¿vale? Generalmente los conjuntos los vamos a denotar, denotación, los vamos a denotar con letras mayúsculas, A, B, C, etc. ¿Vale? Los elementos, estos son nuestros conjuntos, la notación que usualmente vamos a utilizar para conjuntos. Los elementos de un conjunto los denotamos generalmente con letras minúsculas. Por ejemplo, A, B, C, D, el famoso X, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, generalmente son con letras minúsculas, ¿no? Ok, entonces estamos aprendiendo cómo escribir. ¿Qué más? Vamos a decir si A es un elemento del conjunto A, entonces lo vamos a escribir simplemente como nuestro elemento, el símbolo de pertenencia y nuestro conjunto A, ¿sí? Ese simbolito A quiere decir pertenece, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que un elemento pertenece al conjunto? Que satisface las propiedades que definen al conjunto. Ajá. ¿Dudas ahí? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ejemplificar. Traje unas cositas para ejemplificar un poco esto de conjuntos. Y si ustedes observan, traigo diferentes fichas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, voy a tomar estas tres. Entonces, ¿qué propiedades tienen estas fichas? No sé si alcanzan a ver. Parecen como triangulitos, ¿no? Pero no son equiláteros, no equiláteros, cuadriláteros. Son cuadriláteros porque tenemos 4 lados. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, es un cuadrilátero no cuadrado. ¿No? Entonces, va, es un cuadrilátero. ¿Qué otra propiedad tiene? Tiene el color. Misma área. Otra propiedad es el color. ¿Sí? Entonces, tengo la propiedad de que este es azul, este es verde y este es rojo. ¿Va? Área. Como si suponemos que están hechos sobre molde, pues tienen las mismas medidas, sus mismos ángulos, entonces tienen la misma área. ¿Va? ¿Qué otra propiedad tiene? El material, que es cartón. Esto es cartón. ¿Qué otras propiedades observan aquí? Vamos a quedarnos con eso. ¿Va? Vamos a quedarnos, son cuadriláteros, tenemos 3 colores distintos y tienen la misma área. Como todos tienen la misma área, vamos a descartarlo de eso. Ahora, tengo varias fichas, ¿sí? Entonces yo voy a generar, pues al menos, vamos a generar 2 conjuntos, ¿sí? Entonces la representación de la agrupación de conjuntos, tal cual lo que vamos a hacer es, tal cual, es como abrir una bolsa y voy a colocar adentro lo que se me pega la gana, ¿sí? Eso de que se me pega la gana, yo puedo decir de manera aleatoria, meter mis elementos, o desde antes empiezo a decir cuáles son las características que quiero que tengan mis elementos de esta bolsa, ¿no? Señalamos algunas de nuestras fichas. ¿Cómo quieren este conjunto? Azul. El conjunto de todos mis cuadriláteros que sean azules, ¿no? Entonces voy a meter algunos porque si no me voy a tardar mucho. Entonces va. Ah, se me con un rojo.
gracias. Ok, ya tengo un conjunto. Entonces, una vez que ya metí mis elementos, ¿qué voy a hacer? La cierro. ¿Sí? Puede ser muy bobo, muy soso, pero esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo escribo un conjunto? ¿Sí? Nuestra notación formal, y es un error bastante común, es que se nos olvidan notaciones, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo esté abriendo mi bolsa, quiere decir que estoy abriendo una llave y adentro voy a colocar mis elementos, ¿sí? Entonces, ya los meto y cierro la llave. Entonces, aquí adentro yo tengo que escribir la propiedad, mis elementos. ¿Cómo se les ocurre escribir esto? Porque este conjunto que acabamos de formar, ¿cómo lo puedo escribir formalmente? Ya abrí mi bolsa, ya la abrí. ¿Cuál fue la siguiente acción? Meter mis elementos. ¿Sí? Entonces, fueron las fichas azules. Entonces, ¿cómo lo escribo? Ay, se me voló otro nombre. Metí las fichas azules. ¿Cómo escribo eso? A1, A2. Los cuadriláteros. Y si quieren vamos a intentar hacer como la figurita que sería esta, ¿no? Así que son estos cuadriláteros y que cumplen. Que son azules. ¿Cuál es nuestra palabra para decir que lo que sigue es la propiedad? Tal que. Los cuadriláteros, tales que, son de color azul. Ya los metí a la bolsa, entonces, ¿cuál fue la siguiente acción? Cierro la bolsa. Cierro ya. Todos los conjuntos que vayamos a utilizar, de manera abstracta podemos señalar nuestra letra mayúscula de decir, sea A un conjunto, o decir, mi conjunto A es el conjunto de todos los cuadriláteros tales que son de color azul. Aquí está. ¿Vale? Cuando estamos escribiendo nuestras propiedades, este tipo de notación se llama por comprensión. Estoy comprendiendo, o así como chiquito, la propiedad que satisface. ¿Qué otra manera se nos ocurriría escribir este conjunto? Este mismo conjunto. Misma acción, es el mismo conjunto, abro mi llave, pero voy a escribirlo de otra manera. ¿Cómo se les ocurre? Podríamos poner el número de... Pensando en la cantidad, ¿sí? Son cuadriláteros distintos, ¿verdad? Entonces voy a decir, solo como para ahorrar notación, voy a decir, pues es mi cuadrilátero azul, vamos a ponerle K, cuadrilátero azul 1, ¿no? El que está aquí adentro. Cuadrilátero azul 2, ¿no? Entonces voy a hacer uso, esto ya después lo vamos a denotar mejor, pero estos son subíndices, ¿no? Esos subíndices que me están permitiendo que mis elementos sean distinguidos, que sean diferentes, ¿no? Aquí ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Cierro mi bolsa, ahí está, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí abajo? Enlistando todos y cada uno de mis elementos. Esta forma de escribir lo vamos a llamar por extensión, porque estoy, de alguna manera, es como estoy extendiendo todos mis elementos. ¿Satisfacen las mismas propiedades? Sí, por eso me estoy ayudando de la notación, ¿no? Aquí a lo mejor, mi error a lo mejor es como tengo la A como conjunto, y aquí dice K, entonces a lo mejor podemos cambiarlo para que no haya ambigüedad. Entonces, no se pueden ponerle cuadrilátero 1, lo que ustedes quieran, pero es entender que no es la A solita. Esta CA está denotando cuadrilátero azul, ¿no? Como para especificar qué significa nuestra notación. Entonces, eso es como una reflexión. Todo símbolo que estemos utilizando, los símbolos generalmente decimos notaciones o x cuadrada o algo así, cada símbolo tiene su significado, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes definan o que sea bastante claro qué está significando lo que están escribiendo, ¿no? ¿Qué significa acá? Cuadrilátero azul, ¿sí? Ahora sí.
¿Qué pasa si no son distinguibles entre ellos? Pues todos serían iguales. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Va? Bueno, ¿hay alguna duda? La forma de abajo digo que era... Extensión. Vamos, lo escribo. Y la de arriba tiene el Comprensión. Cuando escribimos nuestras propiedades, esta forma no alcanzan a ver el verde, ¿verdad? Este se llama por comprensión. Y este, cuando están enlistando todos los elementos, se llama por extensión. ¿Vale? Entonces, son esas dos formas. Ajá. ¿Cuándo nos conviene usar una sobre otra? Depende de lo que estemos haciendo. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vale. Entonces ya tengo mi conjunto de cuadriláteros azules. Vamos a... aquí tengo ya un conjunto formado. Les voy a mostrar quiénes son. Entonces... son cuadriláteros también, es la misma figurita, pero son blancos o no están pintados, ¿no? Blanco con cartón, ¿no? Entonces aquí tengo otro conjunto. Entonces, si yo tomo un elemento de aquí, bueno, si no pensar en el conjunto, yo agarro esa ficha, ¿sí? ¿Esa ficha pertenece a este conjunto? No, ¿por qué? Porque es blanco, porque no es azul, porque no satisface la propiedad, ¿sí? Eso es como una de las recomendaciones que les decía, siempre que definan algo, piensen ahora en la negación, por eso vimos las tablas de verdad. ¿Qué quiere decir? Que A pertenece a A, que A satisface las propiedades de A. Las propiedades de A. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, cualquier cuadrilátero satisface esto, ¿no? En el conjunto azul. La ficha blanca no es un elemento de A porque no es azul, es la negación. Entonces, puedo borrar esta, ¿verdad? Si lo voy a poner, si B no satisface, aquí tenemos una palabra que va a ser muy recurrente, si no satisface o no cumple las propiedades que describen al conjunto A, entonces diremos que B no es elemento de A. ¿Sí? Entonces, esa es toda nuestra expresión. No es un elemento de A. Tenemos una negación, ¿sí? Eso quiere decir que la manera en que lo vamos a denotar es que B no pertenece a A. ¿Sí? Entonces, o no es elemento o no pertenece, ¿no? Entonces, generalmente cuando algo no satisface una propiedad y ya tenemos una anotación, pues lo tachamos, ¿no? Como el principio de identidad que decíamos, ¿A es igual a A? Sí. ¿Cómo decimos A es igual a B? ¿Como letras? No, son distintas, ¿no? Entonces la tachamos. Entonces, si pertenece, es la E solita. Si no pertenece, pues la tachamos, ¿no? Así, sin que nos ayude el sentido común, que es lo menos común que tenemos. Pero va, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Voy a borrar lo que está allá. Ya sabemos cómo escribir. Tenemos tenemos aquí nuestros dos conjuntos. Aquí tengo el conjunto de los cuadriláteros que son blancos, los cuadriláteros que son azules, ¿sí? ¿Estos dos conjuntos son iguales? ¿Por qué? Las propiedades son distintas,
¿Sí? Ahora, aquí tengo el conjunto de los cuadriláteros que son azules. Recuerden que cada uno de estos son distinguidos, es decir, que son distintos. Aquí tengo 4 y aquí tengo 3. ¿Vale? ¿Estos dos conjuntos son iguales? ¿Por qué? No tienen los mismos elementos, ¿sí? Aunque comparten una característica en común que son cuadriláteros azules, como cada uno de estos elementos son distintos, son distinguidos, pues no son iguales. Aquí tengo 3, aquí tengo 4, ¿va? Entonces, eso nos da pie a la siguiente definición. Dos conjuntos son iguales si, solo si, tienen los mismos elementos, ¿va? Dos conjuntos A y B son iguales si, solo si, tienen los mismos elementos. Ajá. Entonces vamos a aprovechar sus clases de lógica de la semana pasada. Y la pregunta es, este enunciado, ¿cómo lo podemos escribir utilizando nuestros conectivos lógicos y quizá nuestros cuantificadores? ¿Cuál es la propiedad que satisface esa definición? El conectivo principal es un sí solo sí. Entonces, pues nos vamos por lo que ya identificamos. Un sí solo sí, ¿va? Entonces tenemos una ida y una vuelta, ¿sí? Nuestra ida, podemos decir que empieza con este verbo de cero estar, ¿no? Son iguales. A y B son iguales. Ajá. Entonces, son iguales, entonces tienen los mismos elementos. Ajá, entonces, ¿qué voy a hacer? Abro un paréntesis, estoy escribiendo, digamos, esta, estoy hacia allá. Para todo elemento que está en A, entonces, ¿qué cumple? También está en B. X está en B. ¿Sí? Ahora, con este es suficiente decir que todos los elementos de B entonces están en A, porque tienen que ser los mismos. No, ¿verdad? Aquí solo estoy diciendo todos los de A están en B. ¿Cómo puedo decir que todos los de B también están en A? Con un sí, solo sí. Con el sí, solo sí, al regreso. Todos los elementos que están en A están en B, todos los elementos que están en B, entonces están en A. Entonces ya cumplí con esto. ¿Sí? Ahora, como todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A, entonces A y B son iguales. ¿Va? Entonces, esa sería nuestra expresión con nuestro conectivo lógico, y es una definición, es un poco lo que les decía, las definiciones son sí, solo sí. ¿Va? Ahí ponemos para todo X pertenece a Ah, pueden poner, bueno, aquí me falta para todos. Sí, ese faltaba, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Si tenemos una definición, la recomendación es la negación. Dos conjuntos A y B no son iguales. En lugar de escribir no son iguales, decimos son distintos. ¿Sí que? Si no tienen los mismos elementos. Tenemos aquí un cuantificador que es un para todo. ¿Cuál es la negación de un para todo? No existe. Entonces decimos, para A es distinto a B, si, solo si, existe un elemento, quizá que está en A, y como pongo pero que no está en B. ¿Qué conectivo lógico sería? Tal que X no pertenece a B. No, el tal que no es un conectivo lógico, ¿Y? es una I. Existe alguien que esté en A y
que no está en B y es la única posibilidad. No, que ven. Que exista alguien que esté en B que no esté en A. ¿Cómo escribo esas posibilidades con conectivos lógicos? No. Una O. Las posibilidades, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la posibilidad de que alguien tenga 20 años? Que tenga 21. Que tenga 18. Son todas las posibilidades, ¿no? Esas posibilidades, nuestros conectivos lógicos van a ser una O. Entonces ponemos O, existe alguien que pertenece a B y que no está en A. ¿Estamos? Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿No? Entonces, ahí ya tenemos dos conjuntos son iguales y tienen exactamente los mismos elementos, ¿no? Van a ser distintos si existe alguien que está en uno y que no está en el otro. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo chido? Dime. También después de la I se le puede agregar el existe o ya no. ¿Este? Ajá, No, es que este existe, ya está afectando a los dos. ok. Aquí a lo mejor podrías poner el otro paréntesis que sería equivalente al de acá, Sí, ¿no? Pero no, ya este existe, está afectando a tu variable X. ok. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Súper. Ok, ya tenemos dos conjuntos son iguales, cuando dos son distintos. Sigo formando mis conjuntos compositos, ¿no? Entonces ya tenemos estos cuadriláteros. Es más, vamos a poner pues aquí tengo 3 azules. Voy a poner el conjunto de 3 cuadriláteros azules que tenga 2 verdes y 1 rojo, ¿va? Ahí está, ¿no? ¿Qué propiedades tiene? Que tengo 3 cuadriláteros azules, que tengo 2 verdes y tengo 1 rojo. Estamos, ¿no? Ya sabemos cómo está viendo. Este lo dejo igual. Voy a abrir la bolsita y la voy a cerrar. ¿Qué conjunto es este? Vacío. ¿Por qué es vacío? Porque no tiene elementos. ¿Sí? ¿Cuál es la acción aquí? Abro la bolsa y cierro la bolsa. Ya sabemos escribir conjuntos. Entonces, el conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? Y si lo vemos simplemente con la notación, querría decir que yo estoy abriendo la bolsa y la estoy cerrando. ¿Sí? Entonces, nos está representando el conjunto vacío. ¿Sí? Pero como nos gusta ser flojos pero ingeniosos, nos podemos inventar un nuevo símbolo para no estar escribiendo esto. Porque se ve feo, ¿no? Bueno, a mí no me gusta. ¿Cuál va a ser nuestra notación? La O atravesada. Exacto. Entonces, de hecho, eso sí no lo sé, a lo mejor tarea moral también para mí. ¿Cuál es la historia de este símbolo? Es una letra del alfa. Era de uno de los Países Bajos, ahorita no recuerdo, pero Mira, pues cuente la historia. Porque la verdad con un sesgo que yo tenía, dije, bueno, el conjunto vacío es como el cero, en el sentido de que nos está representando como lo que decíamos de la idea de los elementos que tiene un conjunto. El número 2 nos está representando un conjunto que tiene 2 elementos, ¿sí? Pueden ser nuestros 2 puntitos. Ajá. Y esos 2 puntitos son distinguidos, ¿no? Porque no es el mismo. Porque aquí en este conjunto hay 2 puntitos. Y a esto le voy a llamar 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El número 3, yo lo puedo representar con un conjunto que tenga 3 elementos. El número 0 lo puedo representar como el conjunto que no tiene elementos. Entonces, mi sesgo, porque no he investigado la historia, disculpen, era como, pues como el 0, en realidad me está representando los elementos que hay en un conjunto que no tiene elementos,
Pues para distinguirlo del 0 le pongo una. Pero no lo sé, ese era mi sesgo. Ya lo investigué. Fue André Welling quien propuso ese símbolo basado en el alfabeto danés noruego, porque se parece a un cero tachado. Ah, ya ven, no estaba tan mal. Súper, muchas gracias. Pero de ahí vienen los símbolos de nuestros números, ¿va? ¿No? Entonces, esto que nos enseñan desde muy pequeñitos a contar, en realidad nos están enseñando la cardinalidad de conjuntos. ¿Y qué significaría un 2.1, 2.5 y Ah, todo ya eso? está yendo en otro lado. Pero Suspenso. Esto recuerda, decía, hay una frase de Kronecker que decía, los números naturales, vamos a poner aquí, pues está en desorden, pero el 1, ¿no? Los números naturales fueron dados por Dios, en el sentido que son estos números que nos ayudan a contar, ¿no? Pues muy tangibles, tengo una oveja, 2 ovejas, tengo un año, tengo 2 años, ¿no? Y todos los demás son construidos por el hombre, ¿no? Pensando en la raza humana, ¿no? Entonces, ¿qué es el 2.1? Bajo esta definición de Kronecker, es un número construido por el hombre, o por la humanidad, mientras que los números naturales nos los dieron alguna deidad. Pero bueno, no sé si son creyentes, pero eso decía Kronecker, ¿no? Entonces, después vemos qué es eso. A ver si nos da tiempo. Eso es más como de otro curso. ¿con cardinalidad igual se puede llegar a eso o se va a necesitar? No, la cardinalidad siempre va a ser un número natural. Ah, Sí. Ok. Pero bueno, ahí como conectando esta idea de, estoy metiendo la idea de cardinalidad, pero estamos conectando esta idea de número y el conjunto vacío, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. ¿Qué hora es? Las 9:43. Todavía tenemos tiempo, súper. Hoy estamos como muy relax, así como estamos presentando varias cosas. Esos minutitos vamos a analizar varias cositas, ¿no? Con respecto a este conjunto. De este lado, estoy diciendo que los números en realidad me están representando la cantidad de elementos que hay en un conjunto. Ya vamos a definirlo para que no estemos hablando tan abstracto. Definición. La cardinalidad, sea A un conjunto, entonces la cardinalidad de A es la cantidad de elementos que tiene A, ¿no? Y lo denotamos. Hay diferentes notaciones dependiendo también de los autores o los profesores. Dime. ¿Qué dice después de conjunto? Es un conjunto. Ah, ¿este? Es la abreviación de entonces, es una ENT. Bueno, yo lo escribo así. Ok, sea A un conjunto, entonces la cardinalidad de A es la cantidad de elementos que tiene A y lo denotamos. Entonces, la notación que yo voy a utilizar van a ser 2 rayitas. Entonces, por ejemplo, bueno, esa es la notación que vamos a utilizar. Otras notaciones que pueden encontrar en diferentes libros o literaturas es el gatito. Ajá. Entonces, cualquiera de esas dos significa cardinalidad. Les digo, en este curso, para el consenso, vamos a utilizar esta, ¿sí? Ahora, si en algún otro curso van a ver determinantes, es común que se utilicen estas 2 rayitas o valor absoluto. ¿Cómo pueden diferenciar una de otra? ¿Cuál es el significado de esta letra? El significado de esta letra es un conjunto, entonces no puedo sacar el valor absoluto del conjunto. Suena raro, ¿no? Es la cardinalidad del conjunto, ¿va? Entonces, ejemplo, si A
Vamos a ponerlo, vamos a suponer que voy a tomar todos los números naturales. Entonces, tal que, entonces recuerden que cuando tenemos la rayita o la expresión tal que, después de tal que describimos las propiedades. Entonces voy a decir, bueno, tal que x sea mayor o igual a 3 y menor a, no sé, algo chiquito, 8. ¿Sí? Entonces, esta forma de escribir mi conjunto, estoy como juntando toda la propiedad, ¿no? Entonces, esa es una escritura por comprensión. Si lo quiero escribir por extensión, es decir, enlistando todos y cada uno de los elementos, pues tengo que descubrir quiénes son los elementos que están aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Entonces, como son naturales, yo sé que empiezan 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tienen que ser mayores o iguales a 3. Entonces empiezo 3, 4, 5, 6, 7. Y como tengo otra condición o otra propiedad que debe satisfacer mi conjunto A, que es ser menor estricto a 8, el último elemento es el 7. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto A? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. La cardinalidad de A es 5. ¿Vale? Entonces, justo aquí, por ejemplo, si mi objetivo es saber la cardinalidad de ese conjunto, lo que fue sencillo para descubrirla es escribirlo en forma de su extensión, y quizá esta a simple vista pues no lo vemos, ¿no? A diferencia de estos. ¿Cuál es la cardinalidad de este? Pues 2. Lo bautizo con el número 2, ¿no? Y así, ¿va? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué dice al lado? Dice sea A un conjunto y eso qué es. Ajá, eso. Significa entonces, en lugar de escribir toda la palabra entonces, escribo una E-N-T. Solo que lo hago tan rápido que se junta todo, perdón. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Vale. No todos los conjuntos se les puede sacar cardinalidad. Vamos a clasificar nuestros conjuntos en dos. Los conjuntos que son finitos, es decir, cuya cardinalidad va a ser un número natural, y los conjuntos que no son finitos, entonces, como los reales, ¿no? Entonces, no es que no exista su cardinalidad, más bien es no finita. Aleph 0, ¿no? Ya son luego cuando veamos funciones vamos a ver ese tipo de cositas, pero sí, nuestros conjuntos los vamos a dividir en dos: los conjuntos finitos y los no finitos, ¿sí? Todavía no vemos funciones, entonces todavía no puedo dar esa definición tan así, pero nos vamos a quedar con la idea intuitiva que un conjunto finito es aquel que yo puedo contar. ¿Y qué es contar? Que sea igual a un número natural, ¿no? El infinito no es un número, ¿no? Entonces no lo puedo contar, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Vamos bien? Vale. Ejemplos, vamos a seguir trabajando con ejemplos. A ver si nos podemos ir con algo para pensar. Vamos a definir el conjunto B como todos los números naturales, reales, tales que x cuadrada menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Tenemos una escritura por comprensión. ¿Cuáles son los elementos de B? ¿O cuál es la cardinalidad de B? 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Me agarro la propiedad, ¿sí? Y resuelvo la ecuación. Entonces, hay dos formas: despejan o factorizan. Si factorizan, pues es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, este conjunto es equivalente a esta factorización, ¿sí? Y las soluciones de esto, pues es el conjunto que tiene el 1 y el menos 1, ¿sí? Eso querría decir que la cardinalidad de B es igual a 2, ¿va?
Vamos a definir a C como todos los elementos que están en los complejos. ¿Todos saben quiénes son los complejos? ¿Más o menos? ¿No? Entonces, bueno, todos los racionales, tales que 2x menos 1 es igual a 0. ¿Quiénes son los elementos de C y cuál es su cardinalidad? Hacemos exactamente lo mismo que acá arriba, ¿no? Aquí lo que nos está representando es una ecuación. Resolvemos la ecuación. Entonces, este conjunto van a ser todos los racionales tales que x es igual a un medio. ¿Ese es un racional? Sí. Entonces, este conjunto solo es un medio. Entonces, la cardinalidad de C es 1. ¿Va? Sí. Que nos quedan como 10 minutitos. 8. Último ejemplo. Vamos a definir a nuestro conjunto D como todos los elementos que están en algún conjunto universo. Ese conjunto universo vamos a decir que es una bolsita, ¿no? Porque es un conjunto. Tales que X es distinto a X. El conjunto vacío. El conjunto vacío. Recuerden que hablamos que Aristóteles nos decía que uno de los principios más fuertes que tiene que suceder es que es el principio de la identidad. A es igual a A. Ya vieron tautologías, ¿no? Una tautología es que X es igual a X, ¿sí? ¿Qué elementos satisfacen que son distintos a ellos mismos? Ninguno, no hay. Como ningún elemento satisface esa propiedad, quiere decir que en este conjunto no hay nadie. ¿Qué quiere decir? Que es vacío. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Se quedó? ¿Qué significa la Ah. Este va a ser nuestro conjunto universo. A mí no me gusta llamarlo así, de manera muy honesta. Yo lo pongo el conjunto referencia. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a dejarlo así. Mañana vamos a retomar esta parte, ¿sí? Pero cuando ustedes vean un libro, les digan, el conjunto vacío es aquel conjunto de todos los elementos tales que son distintos a ellos mismos, es porque no hay nadie que satisface eso, ¿no? Porque viene de que X es igual a X y eso es una tautología y esa descripción viene desde el principio de identidad moral. ¿Va? Que tengan bonito día. Gracias.